Entonces abra sus Biblias conmigo en Romanos 5, del 1 al 5. Romanos 5, del 1 al 5. Estamos todavía meditando en Habacuc 2:4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así que lo que hemos visto hasta ahora es una explicación de la justificación, Habacuc 2:4. Luego enseguida vimos la necesidad de la justificación, Isaías 64:6. Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Luego vimos el fundamento de la justificación. Hermoso fundamento. Dios, sé propicio a mí, pecador. Y ahora vamos a ver, o vamos a meditar en la seguridad de la justificación. Y para esto los voy a llevar a Romanos 5, del 1 al 5. La seguridad de la justificación. Porque después de escuchar un sermón como el de Isaías 64 o Lucas 18, pudiera ser que tu alma quede atribulada o herida y no descanse y no logre llegar al descanso completo que nos ofrece Cristo en la justificación por la fe solamente. La seguridad. Estás seguro en la justicia de Dios que nos da en su Hijo. Leamos entonces de esta manera Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Veamos nuestra porción entonces de la Escritura bajo estas tres encabezados. Primero, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos la paz de Dios. Esa paz no es un sentimiento, es una declaración. Te está diciendo lo que tienes en Cristo, no está diciendo lo que sientes. 5:1. Ahora veamos en la segunda parte. Tenemos, dice el versículo 2, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es la entrada a la gracia, se nos concede por la justificación por la fe por medio de Jesucristo. Y luego por último, tenemos la firmeza de la esperanza de la gloria de Dios. Firmeza de la esperanza de la gloria de Dios. Lo que ahora se te revela en la palabra del Hijo no es comparado con aquella esperanza futura de la visión gloriosa de Cristo, verlo cara a cara y ser transformados a su imagen. Ese propósito eterno se vive en las circunstancias presentes. Por eso dice, no solo esto, no solamente tenemos paz y tenemos entrada a la gracia, sino que también nos gloriamos. Estamos firmes y nos gloriamos en aquella esperanza de la gloria de Dios. El propósito eterno en las circunstancias presentes. Así es que la realidad del hombre sin Cristo es alguien que nadie conoce mejor que aquellos que han sido rescatados de las tinieblas y han sido traídos a la luz. La realidad del pecado y de vivir sin Dios y sin esperanza en el mundo, nadie la entiende mejor que nosotros que hemos sido rescatados. El resto del mundo no saben lo que es vivir sin Cristo y sin paz en el mundo. Para ellos no hay ninguna diferencia. Los que están separados de Cristo no entienden
qué es estar en Cristo. No lo entienden. Pero también nadie sufre más por la realidad del pecado y su pecaminosidad que aquellos que han experimentado el amor de Dios y la paz de Dios revelada en Cristo y su obra. Nadie sufre más por el pecado que aquellos que disfrutan del amor de Cristo, del amor de Dios en Cristo. Pero también, mis hermanos, nadie, absolutamente nadie, tiene estas promesas grandes y preciosísimas. Así las llama el apóstol Pedro. Que aquellos que han sido traídos al nuevo pacto y hechos miembros del cuerpo de Cristo, siendo justificados por la fe, tienen paz para con Dios, tienen entrada a la gracia y tienen de qué gloriarse en el futuro cuando Cristo regresa. La paz para con Dios es la única esperanza verdadera. Ser justificados por la fe en Cristo es el corazón del evangelio. El justo por la fe vivirá. Declarados justos siendo aún pecadores, por fe en la obediencia y sacrificio de Cristo. O mejor dicho, qué feliz el hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Qué feliz el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Por fe solamente, en Cristo solamente, para la gloria de Dios solamente. Esas son las verdades que encontramos en Romanos 5. Están diseñadas para que el cristiano azotado por la realidad de su pecado descanse en la suficiencia de la obra y obediencia de Cristo. El cristiano atribulado, angustiado por ver su propio pecado, se le dan estas promesas. Tienes paz para con Dios, tienes entrada a la gracia y el futuro es glorioso. O sea, Pablo, en el contexto de Romanos 5, nos lleva desde las profundidades del pecado, lo horroroso del pecado, 1, 2, 3, 4. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nos lleva a la ira de Dios revelada contra la impiedad de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Allí nos lleva a las alturas gloriosas de las verdades prometidas del Evangelio. El glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Después de declarar, todos están bajo la ira de Dios, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y luego nos lleva a Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde las profundidades del pecado donde nos encontró completamente perdidos a las alturas gloriosas de las promesas hechas en Jesucristo. Es la mediación de nuestro Señor. Es su obra la que nos da paz, entrada y firmeza. Es su mediación la que nos lleva a poseer, la que nos lleva a tener seguridad. Él no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Así es que todos ellos, es decir, el capítulo 4 nos lleva a Abraham, nos lleva a David, la fe de Abraham, la fe de David, todos ellos fueron justificados por la fe. Y luego nos trae a la realidad nuestra ahora, aquí, en Romanos 4, 23 y 25. Lo apliqué actualmente, así que le cambié unas palabras para hacerlo relevante para ti. Eres tú ahora el que recibe estas promesas. Pues sus promesas son igual de poderosas ayer que el día que Pablo las escribió, que ahora que tú las estarás escuchando. Romanos 4, 23 al 25 dice, no solamente con respecto a ellos, es decir, con respecto a Abraham y a David. No solamente se escribió
con respecto a que su fe les fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada nuestra fe en Cristo para ser justificados. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ves? Es la vida de otro, la obediencia de otro, la muerte de otro, la resurrección de otro, la intercesión de otro, la que me pone en esta posición de tener, de poseer, de ser recipiente de las promesas del Señor. Veamos entonces en primer lugar la seguridad de la justificación. Paz para con Dios. Y de entrada, mis hermanos, otra vez, por favor, entiendan esto. No es un sentimiento. No es que las circunstancias son favorables. Es una declaración. Justificados, pues, por la fe, tenemos. Es una posesión. Algo que se nos ha dado por la fe en Cristo. Es tuya esa paz para con Dios. Y el mediador es nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando tenemos luchas, cuando hemos sido manchados por el pecado, cuando sentimos que nuestra corrupción ha alcanzado nuestro corazón, cuando pensamos que no seremos capaces de dar un paso más, cuando nos vemos derrotados, cuando nos vemos angustiados por nuestras iniquidades, tenemos que regresar y predicarle a nuestra alma. Oh, alma mía, no te angusties demasiado. Y puse intencionalmente esa palabra. Es bueno angustiarse, pero no es bueno angustiarse de tal manera que no llegues a Cristo. Oh, alma mía, no te angusties demasiado. Ven, vamos a Cristo. Descansa en Él. Él es el que lo hizo. Él lo terminó. Él lo cumplió. Y te lo está dando a ti. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Él es tu paz. Él es tu descanso. Pablo otra vez no está describiendo un sentimiento. Está describiendo una realidad, una verdad, una doctrina. Tenemos paz para con Dios por la fe en Jesucristo. Solamente. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, esta paz fue ganada solo por Cristo. No por alguna virtud tuya. No por alguna buena obra tuya. No somos reconciliados con Dios por nuestras oraciones. No somos reconciliados con Dios por reconocer nuestros pecados. Ni siquiera somos reconciliados con Dios por arrepentirnos de ellos. Esos son solamente medios que Dios usa para llevarnos a Cristo. Somos reconciliados por medio de Cristo. Él es el que ganó estas promesas. Él es el que ganó por su obra las promesas que se le dan a sus hijos. Somos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la oración, la confesión de nuestros pecados, el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en Él. Así que la reconciliación, la paz para con Dios, tiene este fundamento. Dios es propicio a nosotros, los pecadores, por la vida, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando la duda invada nuestros pensamientos, cuando la duda invada nuestros corazones y comenzamos a preguntarnos, ¿es sincero mi arrepentimiento? ¿Me he arrepentido suficiente de mi pecado? ¿Lo he confesado con claridad? ¿He orado, he rogado con súplicas profundas? ¿He hecho todo lo necesario para disfrutar de la paz con Dios? ¿Qué me falta? ¿Qué más tengo que hacer para disfrutar de esa paz con Dios? Y comienzas a buscar dentro de ti las razones por las cuales pudieras disfrutar de alguna forma de esa paz. Empiezas a buscar adentro de ti
la emoción o el sentimiento de estar reconciliado con Dios. Te tengo malas noticias. Nunca la vas a encontrar, porque esta paz está en Cristo. Cristo la aseguró, Cristo la ganó. Tenemos paz para con Dios y está asegurada por Cristo. No la sostenemos nosotros, ni es un premio a nuestras virtudes. Ahora, la pregunta es entonces, ¿debemos buscar la santidad? ¿Cierto? Absolutamente. Hay lugar para la búsqueda de la santidad. ¿Y la paz con Dios depende de nuestro éxito en la búsqueda de la santidad? Absolutamente no. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En tercer lugar, esta paz cautiva la conciencia. Es suficiente. La acusación es cierta. La conciencia funciona por primera vez. Te está dando datos reales. Has violado la ley de Dios. Sí, es cierto. Pero recuerda otra vez que la paz no es un sentimiento, es una declaración. Es ganada por Cristo. Y esa paz o las promesas y el fundamento de la justificación por la fe tiene el poder para cautivar la mente, la conciencia y librarla del temor de la condenación. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Tiene sentido. El Hijo de Dios, justo, limpio, inocente, cargando mi pecado. Es cierto. Lo entiendo perfectamente. Es suficiente. Mi pecado no supera el valor del sacrificio de Cristo. Así que la conciencia no deja de funcionar. Al revés, ahora más que nunca funciona como debe funcionar. Es decir, nuestras conciencias por primera vez son sensibles, avivadas, despiertas, pueden entender y ser dirigidas por la palabra de Dios. No por las emociones carnales o las emociones naturales. No es si sientes la paz, es ¿tienes la paz de Dios que se nos ofrece por la justificación, por la fe en Cristo? La conciencia dirigida por la palabra de Dios entiende y distingue estas dos formas: la convicción del pecado y la condenación del pecado. La convicción del pecado es buena, mis hermanos. Nos sigue llevando al arrepentimiento y el arrepentimiento nos lleva a Cristo. Pero la conciencia que no es capaz de distinguir la convicción de la condenación se queda allí, atrapada, esclavizada, bloqueada, no avanza. La convicción del Espíritu Santo dirigiendo nuestras conciencias es la voz del Padre dirigiendo a sus hijos. No toques eso, te vas a dañar tú mismo. No es por allí, ese es el camino incorrecto. Vas a hacer daño a tu vida y vas a dañar a otros. Es la voz del Padre dirigiendo a sus hijos para que no se pierdan, para que no sufran. La conciencia que condena es la voz del juez que le anuncia al criminal: esto es lo que te espera. Sin Cristo solamente hay ira sobre ira sobre ira. Así que la conciencia redimida cree y descansa en esta verdad: el precio de nuestro pecado fue pagado por Cristo. Él es nuestra paz. Su obediencia y su sacrificio, esa es mi roca firme. Comprados por Cristo, santificados por su Espíritu, herederos de la vida eterna, lavados en la sangre del Cordero. Su gracia nos ha sido dada, su enemistad ha sido quitada y el castigo fue cargado por otro.
Así que nos sostenemos haciendo esa distinción cuando la conciencia nos acusa con toda legitimidad. Es cierto, te has quedado corto, nos hemos quedado cortos en todos los sentidos. Pero nuestra seguridad es la paz que Dios nos da por la justificación, por la fe en Jesucristo. La conciencia cautivada por la palabra de Dios dice a los suyos: eres justificado por la fe, tienes paz para con Dios por medio de tu Señor Jesucristo. Así que no mires adentro de ti buscando esta paz. Mira afuera de ti, mira a Cristo, tu Señor. Él es tu justicia, Él es tu paz. No trates de callar tu conciencia cuando te convence. Es la voz de tu Padre llamándote a venir otra vez a los pies de Cristo. Por la justificación tenemos paz para con Dios. Esto es seguridad completa. Por la justificación tenemos entrada a la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es seguridad completa. La entrada a la gracia, dice el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Ya no condenación, gracia, mis hermanos. Ya no justicia divina juzgando tu pecado, sino la justicia de Dios ofreciéndose gratuitamente. Gracia. Tienes entrada a la gracia de Dios por Jesucristo. Un acceso permanente, eterno, no temporal. Otra vez, no hay dudas. No hay dudas que nos atormenten. Dios no va a cambiar la puerta, ni le va a cambiar la chapa a la puerta. Su Hijo es la puerta. El Hijo amado nos ha llamado a entrar por medio de Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también nuestro Señor Jesucristo, por Él tenemos entrada por la fe en Cristo a esta gracia. Era cierto cuando el apóstol Pablo lo escribió. Era cierto cuando la iglesia primitiva lo escuchó. Es cierto cuando hoy tú mismo lo estás escuchando aquí y lo estás leyendo. Es cierto, es real. Cristo Jesús nos ha dado entrada. Él es la puerta abierta. Es su obra y sus méritos. Pues no hay poder humano que nos haga capaces o dignos de llegar al trono. Otra vez, no es un sentimiento, es una posesión. Tienes paz para con Dios. Tienes entrada a la gracia por medio de Cristo. ¿Ha pasado por tu mente que no eres digno de llegar al trono de la gracia? Escucha, te ruego. Escucha, te ruego. Dile a tu corazón que se constriña por el amor de Dios revelado en su Hijo, que te conceda descansar en la esperanza de la gloria de Dios. Juan 17, 24 al 25. Léela muchas veces. Lee el capítulo entero muchas veces. Juan 17. Pero escucha a Cristo clamando y rogando, intercediendo por los suyos. Padre, oraba Cristo, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Escucha, recuerda las frases o la palabra de nuestro Señor Jesucristo, rogando por ti allá en sus días en la vida en esta tierra. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Que estén conmigo. ¿Escuchas? Que estén conmigo. No solamente te perdona, sino que quiere que vengas a Él. Pero ¿serás capaz de escuchar? ¿Estás oyendo el sonido solamente en tus oídos?
o pueden oír su voz tierna, invitándote a venir. Te vencerá tu orgullo. Estás esperando un momento en el que seas digno de venir. Ahora no. Necesito hacer algunos arreglos en mi vida para venir a Cristo. Ese es orgullo. Es el maldito orgullo que te previene de llegar a Cristo humillado. ¿Escuchas su invitación? ¿Harás sordos tus oídos a su invitación? Que no eres digno. Te apoyo completamente. No eres digno. Nunca lograrás ser digno, a menos que te conviertas en un hipócrita y fariseo. Pero escucha su voz. Quiero que estén conmigo. Quiero que estén conmigo. Ven a mí. Ven a mí. Isaías 55:1. Toda la historia es un llamado al pecador para venir a Cristo. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oigan y vivirá vuestra alma, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes de David. Así que Dios en el Antiguo Testamento es el Señor. La palabra que se usa allí, o la usa la Reina Valera, Jehová, del Antiguo Testamento es Cristo. En el Nuevo, escucha, allí Cristo levantando la voz, levantando el volumen de su voz en Juan 7:37. Se puso de pie y alzó su voz, diciendo: si alguno, ahí estás tú, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mis amados hermanos, recuerden esto entonces. Para ti que has sido justificado por la fe en Jesús, su trono es llamado trono de gracia. El enemigo de nuestras almas, nuestra carne, te dirán que no hay acceso, que no hay entrada para ti. Has pecado demasiado. Has sido negligente en tus lecturas bíblicas. No eres digno. Has abusado de la gracia. Has hecho un desastre de tu vida. Lo lógico y lo normal es que te alejes. No tienes derecho. No hay entrada, no hay acceso. Recuerda, la entrada que se nos ha concedido es por la fe en Cristo, justificados por la fe. Una declaración: tenemos acceso al trono de la gracia. Tenemos paz para con Dios y entrada a la gracia. Todos los que se acercan al trono de la gracia rechazan y repudian la idea de acercarse porque somos dignos. Si se atraviesa por allí cualquier pensamiento de alguna justicia propia o dignidad propia, nosotros nos asqueamos de eso. Llegamos al trono de la gracia correctamente. ¿Cómo? Con la mano estirada, vacía, lista para recibir. Se rechaza entonces cualquier apariencia de justicia propia al acercarse al trono. Lo que dice el apóstol entonces de la paz para con Dios, de la entrada a la gracia y la firmeza, esa es tu seguridad, esa es tu roca fuerte, esa es tu fortaleza. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, entrada a la gracia. Por más que busques otra razón, pudieras decirme 1,000,000 de maneras de acercarte a Cristo o de acercarte a Dios. Por más que busques y me presentes cualquier otra forma, es inútil. Nunca la vas a encontrar. Y si acaso te convences que hay otra manera de acercarse, te habrás equivocado. Te habrás alejado más aún de esta gracia.
nadie jamás podrá ofrecerte un tesoro mayor que este. Justificados por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios, entrada a la gracia y firmeza, perseverancia. Es decir, una convicción completa, satisface mi conciencia. Yo, pecador, soy salvo. No por algo que existiera en mí o hubiera en mí. Es por Cristo. Eso no es orgullo. Eso es seguridad completa. Firmes, dice el versículo, gloriándonos en la esperanza de la gloria de Dios. Recuerden otra vez, mis hermanos, esperanza es algo completamente seguro. Nuestra esperanza es Cristo regresa, Cristo regresa. Y cuando entonces veamos esa visión gloriosa, esto corrupto se vestirá de incorrupción, esto mortal se vestirá de inmortalidad, para estar siempre con el Señor, sin el estorbo del pecado, ya más. El propósito eterno en las circunstancias presentes, dice el versículo 3, no solo esto, no solamente nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cristo viene, oh alma atribulada, espera en el Señor, Cristo viene. Y luego dice, y no solamente eso, sino que también nos gloriamos ahora, en las tribulaciones y en las angustias. ¿Por qué? Porque esto produce paciencia, es decir, lo deseo con más ansias. Cristo viene. La iglesia ora, ven Señor Jesús. Segunda de Corintios 3, de 7 al 9. Dice, si el ministerio de muerte, es decir, la gloria aquella del monte Sinaí, de Moisés bajando del monte con el rostro cubierto porque resplandecía, aquel ministerio de la muerte, porque si haces estas cosas vivirás, y el que no las haga todas está bajo maldición. Aquel ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Algo temporal, pasajero. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Gloriosa, mucho más, abundante gloria. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos enorgullecemos, nos fortalecemos. Estás derrotado, sí, pero mi Señor regresa. Ahora no me parezco mucho a Él, pero espera aquel día seré como Él es, porque lo veré cara a cara. Hoy sí, yo sé que me falta mucho. Tengo muchos defectos, trato de parecerme a Él y me encuentro corto cada vez. Pero esta es mi gloria, Él regresa. Y cuando Él regrese, entonces seré como Él es. Por tanto, dice 2 Corintios 3:18, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es así, somos un reflejo de aquello que adoramos. Si aquello a que le has entregado el amor es vil y despreciable, muy rápido tú también reflejarás un desprecio y una vileza en tu persona. Si aquello que adoras, aquello en el que has entregado todo tu amor, es excelente y majestuoso, reflejarás también eso. Eres un reflejo de aquello que adoras. ¿Es tu Dios otro Dios que Jesucristo? Dice 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Aquella gloria que Moisés pidió ver, pues tú la puedes ver. Es Jesucristo. La gloria que Moisés no pudo ver, que apenas vio un reflejo, tú la ves, así como por un espejo.
pero es el conocimiento de Dios revelado en la cara de Jesucristo. La cara es la que refleja la angustia o el gozo. 1 Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Luego entonces de disertar sobre la resurrección final y nuestro encuentro con el Señor, el apóstol Pablo añade, 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sí, aún en medio de las circunstancias adversas. ¿Por qué? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza, la seguridad, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay una lista larga de aquellas cosas que te dirán, no eres digno, no vengas. No hay paz para ti. No hay entrada al trono de la gracia para ti. No hay tiempo para enumerarlas. Pero déjame terminar afirmando esto. No eres digno. Nunca lo has sido y nunca lo serás. Tenemos paz para con Dios. Tenemos entrada a la gracia de Dios y perseveramos firmes solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él, creyendo en su obra redentora, en su persona. Él es quien es y Él da lo que da. Que tú puedas encontrar esperanza y consuelo en tanto que Él regresa. Vamos a orar. Eterno Padre, estas verdades, Señor, son contrarias a la razón humana, a la lógica humana. El justo por los injustos. No conocemos un amor tan grande. Un Dios todopoderoso que es condescendiente, baja al nivel de la criatura para guiarla a las alturas majestuosas de su gloria. Ayúdanos a escuchar su voz constantemente y abre los oídos, Padre, de aquellos que no pueden todavía escucharla. Solamente tú eres capaz, solo tú eres poderoso para llevar la palabra del oído al corazón y del corazón a la vida diaria de cada uno de tus hijos. Rogamos, ten compasión, Señor, de nosotros y enséñanos a perseverar en Cristo, en su obra, en su obediencia. Gracias. En su nombre pedimos todo. Amén.